Buen día, mi nombre es Sebastián Villoso y junto a mis compañeros Sebastián Petit, Rafael Castro y Evalú Hernández les vamos a hablar sobre la corrosión en armaduras del concreto. Para comenzar a hablar sobre la corrosión del concreto, es importante primero definir qué es el concreto. Entendemos por definición que el concreto es una mezcla de distintos materiales, como lo son los agregados gruesos, que vendría siendo la piedra, los agregados finos, como la arena, el agua y el cemento. Este cemento puede ser tipo 1, tipo 2, tipo 3 o tipo 4. Esta mezcla genera una piedra, por decirlo de alguna manera, dura con altas resistencias que se usa en estructuras por sus grandes cualidades. Existe una técnica constructiva llamada concreto armado, que no es más que el concreto en el que el acero se incrusta de tal manera que los dos materiales actúan juntos en fuerza de resistencia. En otras palabras, el concreto armado se encarga de reforzar aquellas áreas donde el concreto normalmente fallaría y es reforzado mediante acero conocido como cabilla. La corrosión de las armaduras en el concreto está reconocida como una de las principales contribuciones en el deterioro del concreto armado, especialmente en ambientes agresivos en los que puede darse la contaminación por iones de cloruro. El daño que ocasiona la corrosión en las infraestructuras de concreto es un problema multimillonario en prácticamente todos los países del mundo. Una vez definido el concreto, podemos comenzar a hablar sobre la corrosión. La primera manifestación de la corrosión del acero es el agrietamiento del concreto en diferentes formas, y esto depende de la localización del acero corroído, por lo que puede manifestarse a lo largo de la varilla o mediante el descascaramiento en una zona amplia, si existe concentración de refuerzo. A través de múltiples investigaciones se ha demostrado que la corrosión es un fenómeno de la naturaleza electroquímica por el flujo de corriente eléctrica conocido como la formación de media celda. El mecanismo surge por la diferencia de potencial eléctrico en diversos puntos, ocasionados por la diferencia de contenidos de humedad, concentración de electrolitos o por el contacto de otro tipo de materiales. Dentro del concreto y a lo largo de la varilla o la cabilla de refuerzo se crea una celdilla de corrosión. Este fenómeno se presenta al formarse un ánodo en donde existe corrosión y un cátodo que no se corroe. La distancia entre estos dos componentes de la celdilla puede variar aproximadamente de 6 mm a 10 mm o hasta más. Uno de los extremos es el cátodo, donde ocurre la reducción electroquímica, y el otro es el ánodo, que es donde se produce la oxidación electroquímica, formándose el óxido de hierro, el cual puede expandirse y ocupar de 2 a 7 veces el volumen original del acero. El flujo de la corriente solo es posible si existe un medio conductor eléctrico. El concreto seco y sin la presencia de sales no actúa como tal, pero cuando contiene sales solubles como lo son los sulfatos o cloruros en las cantidades suficientes, o un medio con baja alcalinidad y con presencia de humedad, se convierte en un electrolito capaz de conducir la corriente eléctrica mediante los flujos de los iones. Si el espesor, la calidad y la densidad del concreto son los apropiados, las armaduras de refuerzos tendrán una adecuada protección contra la corrosión, ya que el oxígeno presente en el concreto reacciona con el acero, formando una fina capa de óxido sobre la armadura, protegiéndolo así de cualquier tipo de corrosión. Ahora, es importante destacar que el acero de refuerzo no se oxidará en el concreto debido a la alta alcalinidad de la pasta del cemento. Esta contiene un pH hasta de 13, pero si por alguna razón se reduce la alcalinidad del concreto aproximadamente a valores de pH cercanos a 9, es probable que se presente corrosión en el acero. Soy Sebastián Petit y yo les voy a hablar sobre las causas de la corrosión del concreto. Al quedar el concreto expuesto a la intemperie, la corrosión es progresiva y acelerada, mediante un mecanismo complejo en el que están involucrados. Existen muchos factores, sin embargo, entre los más importantes podemos destacar el diseño de la mezcla, la relación del agua y material cementante, el contenido de las sales, la carbonatación, que también entre otros también se pueden mencionar la condición de curado y cuidado, la temperatura, la humedad relativa del concreto, la rugosidad y limpieza del refuerzo y las condiciones ambientales durante la vida útil. La barrera de protección que le proporciona el concreto a la varilla de acero es reforzada por el valor de pH alcalino que se alcanza después de las reacciones de hidratación, que pasivan al elemento metálico y lo protegen químicamente. Sin embargo, la interacción con el medio ambiente provoca que esta protección se pueda ver disminuida. Desde el punto de vista de la corrosión del acero en concreto, se definió un modelo muy sencillo,
que representa el tiempo que tarda una estructura de concreto proporcionando servicios para los cuales ha sido diseñada. Este modelo se divide en dos periodos. Un periodo de iniciación, que viene siendo el tiempo en que tarda el agente agresivo en atravesar el recubrimiento, alcanzar el acero y provocar el rompimiento de la capa de óxido protector. Y un periodo de propagación, que es el periodo que comprende la acumulación progresiva que produce el deterioro hasta un nivel inaceptable, donde podemos ver nosotros en la diapositiva la figura que nos muestra el periodo de iniciación y el periodo de propagación, donde el periodo de iniciación viene siendo cómo las sales y los cloruros entran en el acero. Otro punto muy importante vendría siendo los cloruros, que siendo estas estructuras expuestas al medio marino, son las que más se ven afectadas, como están presentes en el agua del mar, pero es posible también que los desplace el viento de la brisa marina a la zona costera y los pueda depositar en las estructuras de concreto cercanas a la línea del mar. Otra fuente de cloruros también es en el agua de amasado, la cual aumenta el riesgo de corrosión. De acuerdo al modelo de vida útil, también es necesario que los iones de cloruro avancen desde el exterior hasta llegar al nivel de la varilla. Una vez llegan al acero, se acumulan hasta alcanzar una concentración crítica, la cual tiene la capacidad de romper la estabilidad de la estructura para dar inicio al proceso de corrosión. Los iones cloruros pueden estar presentes en el concreto de tres maneras: enlazados, absorbidos y disueltos en el agua que conserva en los poros, lo que constituye la dilución del poro, lo que podemos ver en la segunda imagen del lado derecho de la diapositiva. Luego también tenemos la carbonatación, que viene refiriéndose al pH del concreto, que puede cambiar por el ingreso de diversas sustancias desde el medio ambiente. Estas sustancias son principalmente el CO2, que se encuentra de manera natural en el aire, el CO3, que se produce de la combustión de combustibles fósiles. De estos, el CO2 en el aire es el de mayor importancia, de ahí el nombre de carbonatación. Inicialmente, el dióxido de carbono no es capaz de penetrar profundamente del concreto, debido a que reacciona con el calibre del concreto superficial, de acuerdo a la siguiente reacción que se muestra. Analizando un poco más profundo esta reacción, vamos a poder apreciar un cambio de pH, que, como venimos diciendo, es un pH alcalino. Normalmente es un cambio de 12.5 a 13.5, el cual se aproxima el pH a 9. El CO2 continúa su ingreso a mayor profundidad, y cuando el pH alrededor del acero de refuerzo es cercano a 9, la capa de óxido protector pierde su estabilidad termodinámica, dando paso a la corrosión de acero a la profundidad del CO2 que ha penetrado y por lo tanto ha modificado el pH. Generalmente esto se llama frente de carbonatación. Mi nombre es Rafael Castro y yo procederé a hablar sobre los métodos de prevención, protección y control de la corrosión en aceros para concretos armados. Comenzando por los métodos de prevención, uno de ellos es la utilización de concretos de baja permeabilidad. Cuando el concreto es de baja permeabilidad, restringe el paso y retiene menos agua, por lo que posee una conductividad eléctrica baja, además de que por su baja absorción evita que otras sustancias entren al concreto. Por otra parte, una baja relación entre el acero y el concreto permite obtener concretos menos permeables y de mayor resistencia a la corrosión,
pero teniendo en cuenta que deben existir contenidos adecuados de finos para evitar la porosidad que ellos causan. En la imagen que presentamos a continuación se ven las distintas maneras de cómo debe ser el vaciado, tanto completo como incompleto, al momento de utilizar estos concretos que sirvan de protección a los aceros y evitar el contacto con el agua y por ende evitando la corrosión. Otro de los métodos a considerar es un proceso constructivo adecuado. La buena técnica de vaciado del concreto constituye uno de los factores más importantes para garantizar la durabilidad de las estructuras, por lo que se debe insistir en la necesidad de utilizar concretos de bajo asentamiento, evitar la segregación y exigir adecuado vibrado y adecuada compactación que garanticen la calidad de la obra. Además, debe asegurarse el adecuado curado para aumentar la hidratación del cemento, logrando disminuir la permeabilidad. Aquí vemos cómo se debe hacer un correcto vibrado del concreto una vez en obras, ya que si se permite el paso a través de los poros del concreto, del agua, desde dentro, aunque no podamos observarlo, el acero de refuerzo va a verse afectado por corrosión. El siguiente método es la utilización de un recubrimiento apropiado. Con el fin de garantizar la debida protección del refuerzo, deben controlarse los espesores del recubrimiento en la medida que las condiciones ambientales lo exijan. El uso de los distanciadores debería ser obligatorio en las obras, puesto que con ellos se garantiza no solo el recubrimiento adecuado, sino su uniformidad. En este caso podemos ver cómo tenemos una estructura cuyo recubrimiento no fue suficiente, ya que las condiciones ambientales erosionaron todo el material, dejando expuestos el acero al oxígeno y quizás también a lluvias, ocasionando que haya un proceso de corrosión grave. Por último, también tenemos las superficies con pendiente. Sabemos que ninguna estructura construida en concreto y expuesta a ciclos de lluvia o ambientes agresivos debería tener superficies totalmente horizontales. Debe contar por lo menos con estrategias que permitan el desagüe de las aguas, dado que puede producirse depósitos de agua que entren en contacto con los aceros de refuerzo. Desde este punto de vista, y en rasgos generales, todas las estructuras requieren una pendiente mínima o drenajes apropiados para la evacuación del agua. Ahora bien, dentro de los métodos de protección y control, tenemos que se han utilizado diversos métodos para proteger una armadura de la corrosión en todas las estructuras, comenzando por la calidad de los constituyentes de la mezcla del concreto. Los métodos de protección y control de corrosión se basan en eliminar alguno de los 4 elementos que conforman la celda de corrosión. Estos vendrían siendo el ánodo, el cátodo, los conductores iónicos y los conductores electrónicos. Diversos métodos se han utilizado en realidad para proteger la armadura de la corrosión, comenzando por la calidad de los constituyentes de la mezcla del concreto, muchos de ellos controlando las propiedades físicas y químicas. Directamente también se puede minimizar la corrosión con pinturas, revestimientos del acero, recubrimientos sobre el concreto, protección catódica y agregando inhibidores de corrosión. De esta manera se remueven los iones cloruros y realcalinizando el concreto. Sin embargo, estos 3 últimos que acabo de mencionar son métodos que se encuentran aún en periodo de investigación. Con respecto al uso en las estructuras nuevas, el uso de un buen concreto sería la mejor solución, ya que no existe mejor protección del refuerzo de acero que la película pasivante o el recubrimiento que se forma por la hidratación del cemento. Ya pues en estructuras existentes que tengan tiempo de vida, el control de corrosión dependerá del diagnóstico de la patología determinada, bien sea generado la corrosión por distintos orígenes. Sin embargo, es importante indicar que aun con todas las investigaciones realizadas sobre el particular, todavía existe incertidumbre al respecto. Como conclusión, tenemos que la protección catódica es el único sistema de verdadero control de la corrosión, ya que detiene la corrosión al permitir que la armadura se comporte como cátodo, por lo que se ha demostrado su gran utilidad en estructuras de concreto armado existente, aunque cuando en los últimos años se ha estado aplicando en estructuras nuevas como método preventivo.
En la práctica general, por razones técnicas y económicas no se llega a detener la corrosión, sino a alcanzar una disminución que garantice el tiempo de servicio. Soy Evalu Hernández y hablaré acerca de un caso de falla por corrosión. En este caso hablaremos sobre el derrumbe del puente Morandi en Génova, Italia, en el que al menos 39 personas murieron cuando una sección importante de la autopista en el noroeste de Italia colapsó parcialmente durante una fuerte tormenta, según la Agencia de Protección Civil de Italia. Otras 16 personas resultaron heridas. Expertos aseguraron al diario italiano La Repubblica que este suceso no puede pillar por sorpresa, ya que el puente inaugurado en 1967 se encontraba constantemente en obras porque tenía graves problemas de corrosión. Entre las causas, según sus investigaciones, tenemos que hubo defectos ejecutivos en relación al proyecto original y también degradación y corrosión de varias partes de las estructuras por falta de mantenimiento significativos. Según un arquitecto que cuenta la agencia italiana de noticias ANSA, lo que no se tiene en cuenta en la época, que es la década de los 60, es que con las continuas vibraciones del tránsito el cemento se microagrieta y deja pasar el aire, que alcanza la estructura interna del metal y la hace oxidar. Por lo tanto, falla la función original del cemento, que debería ser proteger el metal. Tenemos que uno de los puntos más complejos está en los tirantes del mismo. Están construidos con hormigón y no con metal, por lo que la estructura es más endeble. Las grietas en el concreto han surgido en la estructura del puente por fisuras con rupturas del concreto debido a la corrosión y ataque químico, en adición a los mayores esfuerzos de tracción que los contemplados en el diseño, sumado al tráfico de vehículos que se ha cuadruplicado respecto al estimado en el diseño original, que debilitaron al puente con fatiga estructural por corrosión y por sobrecarga. Se sabe que el concreto trabaja con presión y el hierro a tracción. Por ello, la mayoría de los puentes colgantes operan con tirantes de cables de acero, como el puente de Brooklyn en los Estados Unidos, con más de 100 años de antigüedad. El ingeniero Riccardo Morandi, quien fue el diseñador de este puente, advirtió en 1979 que el viaducto necesitaba un mantenimiento constante por la corrosión a la que estaba expuesta como consecuencia del aire marino y de la contaminación. Las celdas de corrosión en el concreto, ante la presencia de humedad con precipitación de gases ácidos en el ambiente, los cuales son traídos por el viento de industrias metalúrgicas cercanas, actúan como electrolito, conduciendo la corriente eléctrica por medio del flujo de iones, produciendo un ataque químico en las superficies del concreto, lo que originó pequeñas picaduras que se convierten en fisuras y luego en grietas, generando concentraciones de tensiones con un hierro expuesto a los condensados ácidos, que sumaron al efecto corrosivo de las celdas de O2 al concreto y al hierro, ante un escenario con cimientos debilitados por la sobrecarga, ocasionando una fatiga mecánica progresiva que debilitó la estructura de los tirantes y de las losas de las pistas de concreto pretensado. ¿Cómo se pudo o se puede evitar este fenómeno? En primer lugar, como recomendaciones para evitar la corrosión en el concreto, se deberían usar polímeros especiales dieléctricos impregnados en los poros del concreto, o aplicados como capa sobre el concreto y sobre los fierros estructurales expuestos a ambientes salinos y de gases ácidos, para evitar su corrosión al aislarlos del concreto con oxígeno, la humedad o los cloruros, o modificando su potencial electroquímico. En segundo lugar, otra opción es la protección catódica del hierro embebido en el concreto, a realizarse durante el mantenimiento de las estructuras existentes. Se pueden aplicar dos tipos de protección catódica, la de corriente impresa y la de ánodo de sacrificio, siendo esta última con resultados más favorables en reparaciones realizadas en las estructuras de concreto. En tercer lugar, para el monitoreo de la corrosión se utilizan corrosómetros y dispositivos online en contacto con el concreto a través de la tecnología mirar hacia adentro, en las estructuras de concreto para controlar la corrosión del hierro estructural al interior de la masa de concreto. La técnica funciona mediante ultrasonido, con sistemas en los que las imágenes del interior de las estructuras de concreto se construyen prácticamente en 3 dimensiones. Por otro lado, tenemos que el puente General Rafael Urdaneta fue otro proyecto de Riccardo Morandi. Esta estructura de más de 8,5 km de longitud
Al momento de su inauguración fue catalogado como el puente de hormigón armado y pretensado más largo del mundo. Y nuestra pregunta es, ¿podría corroerse el puente sobre el lago de Maracaibo al extremo de su pariente genovés? Tenemos que la salinidad del lago ha sido a través de los años la principal enemiga del puente que une ambas orillas y conecta la ciudad de Maracaibo con el resto de Venezuela, sin interrumpir el paso de grandes cargueros del Mar Caribe a los campos petroleros del lago. La Fundación Laboratorios de Servicios Técnicos Petroleros de la Universidad del Zulia ha estado a cargo de los trabajos de mantenimiento por más de 2 décadas. Las pilas del lago de Maracaibo son las que más daños presentan por su cercanía al canal de navegación, explicaba el ingeniero Alfredo Navarro cuando las imágenes del deterioro alarmaron al diario local Panorama hace años. Por otro lado, tenemos que son 2 estructuras completamente diferentes y este puente no se va a caer, no puede colapsar, afirma Oladis Troconis de Rincón, profesora de la Universidad del Zulia con especialidad en Ingeniería Química y ex coordinadora de la Comisión de Profesionales que entre 1994 y el 2000 velaron por la preservación de esta obra. Entre las principales diferencias que existen entre estos 2 puentes tenemos 3. La primera es que sus tensores son de acero y no de concreto. El concreto cuenta con una baja resistencia a la tracción, razón por la cual se refuerza con acero. El puente italiano está construido con tensores de concreto, mientras que los del puente venezolano son de acero galvanizado. En segundo lugar, tenemos que es resistente a corrosión y a colisiones. José Zavala, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Zulia y presidente de la Sociedad de Ingenieros Civiles del Zulia, destaca la resistencia del puente Rafael Urdaneta, puesto que considera que el puente solo colapsaría ante eventos inesperados como el movimiento de las fallas tectónicas del lago o una colisión de envergadura. Esto nos hace recordar cuando hace décadas un barco petrolero colisionó con la pila 21 del puente sobre el lago. Y en tercer lugar tenemos la longitud y bases. El puente venezolano es 7 veces más grande, sus 8.7 kilómetros de longitud lo convierten en el segundo puente más extenso de América. Sus 134 bases están anclados 60 metros bajo el agua, a diferencia de las del puente genovés, que reposaban sobre el concreto con una altura de 45 metros. Muchas gracias por su atención.